Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta quinta conferencia de cómo diablos le hice para hacer lo que hago, presentando al arquitecto Federico Bautista, egresado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en el 81, con un diplomado en Administración de Empresas de Diseño en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, director general de la firma Bautista Arquitectos, con 70 años de experiencia en el campo de la arquitectura, iniciada por sus padres Mario Bautista O'Farrill y Elsa Alonso Rebaque, ambos arquitectos. Damos la bienvenida. Gracias. No. Buenas noches a todos. Les agradezco la invitación a Juan Pablo Gayol como presidente del Colegio de Arquitectos de Puebla. Siempre el tener un foro de esto pues, es una oportunidad. A veces como que nos confiamos que decimos, bueno, soy un arquitecto local porque vengo a dar una plática con gente local, como que normalmente las invitaciones muchas veces son de otros lugares, pero bueno, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes, los que tienen presencia física aquí y las gentes que están conectadas en Zoom, ¿no? Entonces, a ver, empezaría yo por definir que la invitación del día de hoy, a ver, ¿lo puedes poner en grande? A ver, la invitación del día de hoy tiene un título, la serie de las 10 conferencias que me estaban ahorita recordando que somos 10 los participantes. Entonces, normalmente las invitaciones son a exponer nuestra obra. Entonces, ¿la puedes poner la primera? Bueno, les voy platicando un poco en lo que podemos meter las láminas. Entonces, normalmente las invitaciones son como arquitecto en lo personal a venir a exponer la obra a cada uno de nosotros como despacho. Sin embargo, el título de esta serie de conferencias es ¿cómo diablos le hacemos para hacer lo que hacemos? Entonces, la pregunta no es ven a exponer tu obra arquitectónica, sino ven a decirnos y a platicarnos cómo le hacen o qué es lo que hacen diferente o cómo simplemente cómo lo hacen, ¿no? Bien, entonces, una es decirles que son las primeras láminas, que la exposición es para arquitectos o estudiantes de arquitectura, no es para clientes, o sea, no vengo a enseñar proyectos para ver si alguien me contrata un trabajo o un proyecto. Y la siguiente es precisamente esa, que lo que les quiero explicar es la forma de cómo trabajamos nosotros, con un interés, por supuesto, de abrirles un panorama diferente, y obviamente, por supuesto, interesarlos y motivarlos. ¿No cambia? A ver, voy adelantando un poco sin tener las láminas de apoyo, pero entonces, ¿cómo le hacemos? Normalmente hay un listado de cosas que suceden para poder llegar a hacer un proyecto, y ese listado es el normal cuando existe un cliente, ese cliente nos habla por teléfono, nos va a ver, nos pide un proyecto, es un proyecto concreto, con él definimos un listado de necesidades, hay un terreno, el terreno por supuesto implica que hay unas condicionantes geográficas, históricas, de la posición del terreno y del tipo de proyecto que vamos a hacer. De ahí pueden venir más factores, digamos, normales, que serían un presupuesto de la inversión en la futura obra, no sé, un tiempo de ejecución. Entonces, eso es un listado normal de lo que cualquiera de nosotros, así es como normalmente empezamos a hacer arquitectura. ¿Qué otra cosa es importantísima? Por supuesto, una serie de parámetros, llamémosle filosóficos o unas condicionantes que no es que sean propias de nosotros como oficina, pero bueno, son extraídas de los ejemplos de arquitectos mundiales que normalmente sirven de inspiración como despacho. Y entonces, pues, ¿cuáles son los puntos importantes? Bueno, considerar que la arquitectura es un arte, eso me parece fundamental. Que la arquitectura es un medio
para transmitir no solamente una forma de vivir, sino es educativa. O sea, tenemos que tender a que la arquitectura sirva para educar a la sociedad en la que estamos trabajando. Tiene que ser, por supuesto, útil, ¿no? Porque si no estaríamos haciendo escultura que simplemente es contemplativa. Tiene que ser sustentable, tiene que afectar lo menos posible a su entorno. Entonces, y lo más importante que me parece que es, para que sea arquitectura, tiene que estar construida, porque si no estamos hablando de teoría, estamos hablando de proyectos, de filosofía de la arquitectura, no estamos hablando de arquitectura. Entonces, tenemos que hacer hasta lo imposible para que los proyectos en los que estamos trabajando verdaderamente se concreten y se llegue a edificar. Y ahí, pues inclusive están palabras como el Le Corbusier, que la arquitectura comienza cuando se empieza a colocar ladrillo sobre ladrillo. Mientras eso no suceda, no es arquitectura, ¿no? Pues bueno, esto ya lo dije, que es un tema de cómo hacemos nosotros los proyectos. Bueno, esta es la filosofía y objetivos. Me regreso un poco por si me fue alguno, pero la arquitectura es arte y debe servir a la gente y al entorno. No solo debe ser útil, esto es importantísimo, sino que debe transmitir. ¿Puedo agarrar el doctor? Ahí me ven bien, ¿verdad? Bien, entonces la arquitectura no solo debe ser útil, sino debe transmitir sensaciones. Entonces, si solamente estuviésemos haciendo edificación, obviamente no estamos hablando del primer concepto, que es que tenemos que buscar que sea un arte. La arquitectura debe cuidar su impacto en el entorno y ser sustentable. Y aquí, bueno, cada uno de estos temas habría mucho que platicar, pero solamente lo pongo como un antecedente para poder explicarles lo que hoy les vengo a comentar. La arquitectura debe contribuir al desarrollo humano y social y debe ser un factor de educación. Y finalmente, lo que ya les dije, la arquitectura solo existe si está edificada, lo que implica hacer el mayor esfuerzo para que esto se logre. Esta es la lista de lo que normalmente son las necesidades y las condicionantes de un proyecto. Como se los mencioné, existe un cliente, existe un nombre, hay un presupuesto, hay unos tiempos, se saca un proyecto ejecutivo, una maqueta y unos renders. Y para esto, bueno, podemos tener ciertas relaciones, llegan los clientes, nos invitan y hacemos esto. ¿Cuál es la diferencia? Que es la que hoy les quiero venir a platicar. Por supuesto, así es como empezamos, pero esta segunda lista es la que nosotros hacemos, o muchos de ustedes como arquitectos hacen, y tenemos que hacer además en muchos de los casos. Entonces, esto suena medio ambiguo, ¿no? Cuando no hay cliente, cuando la propuesta, tenemos que intervenir hasta en la propuesta del nombre de un proyecto, propuesta de un terreno de ubicación y condicionantes, propuesta de necesidades, sugerencia de presupuesto, planeación financiera, condiciones de tiempo. A partir de este primer paquete empieza la segunda lista, que entonces aparentemente es medio ambiguo decir no hay cliente. Bueno, puede ser que no haya un cliente inicial, pero en el proceso de diseño empieza a surgir y entonces ya tiene que haber una consulta y una participación o del cliente o de los usuarios. Debemos de participar en negociación con autoridades, debemos de participar en gestión en leyes y reglamentos. O no es que debamos, yo lo que les vengo a decir es, ¿cómo le hacemos nosotros? Así, tenemos que participar con autoridades en gestión de leyes, en coordinación entre cliente, gobierno, usuarios o el propio constructor, en promoción y ventas de diseño y presentaciones, imagen gráfica y publicidad. ¿Cuántas juntas yo les puedo platicar que me reúno con la fuerza de ventas de un proyecto? Pero yo dependo como arquitecto que el proyecto sea exitoso a partir de que los vendedores cuando menos repitan las verdades, no estén suponiendo cosas que pues por no decírselas o por no explicárselas no las saben, ¿no? Entonces, esta parte cuando ahorita Daniel me saludas, das la bienvenida aquí como director del TEC, yo lo discuto en las universidades. Salimos de 9 semestres, de 8 semestres y bueno, nos faltan materias, porque todo esto hay que aprenderlo sobre la marcha. Y entonces la mitad de las cosas nos podemos quejar como arquitectos jóvenes, oye,
pero ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me lo repitieron? O lo vemos muy lejano, como que en estas cosas no debemos participar, sin olvidar que lo principal es que nos contratan normalmente por diseño. Entonces, toda esa primera lista, esa hay que cumplirla sí o sí, pero esta segunda es la que tenemos que hacer un esfuerzo de trabajo extraordinario para poder lograr que se edifique y poder lograr que sea arquitectura y que no se queden proyectos, ¿no? Entonces, empiezo, aquí les quiero poner unos 6, 7 ejemplos que no vengo a exponerles los proyectos, ¿no? Pero lo que vengo a exponerles son algunos bullets, algunas ideas básicas de esto que les estoy diciendo. Entonces, este es el proyecto de la Iberoamericana de Puebla, este fue el proyecto de mi tesis. ¿Y en dónde empieza el tema? A ver, yo salí, como lo dijeron aquí en la presentación, en el año 81. Ni siquiera estaba la Ibero en Puebla. La Ibero en Puebla como una unidad regional se plantea en el 83, cuando yo estaba acabando mi tesis. Entonces, yo inventé el programa, yo inventé que se venían las unidades regionales, claro, no lo invento de cero, yo había oído en México que iban a abrir Torreón, iban a abrir Puebla, iban a abrir León, iban a abrir varias unidades regionales. Entonces, pues yo planteé un programa, yo planteé un terreno, el primer terreno lo escojo en Zabaleta, en Calzada Zabaleta, que es un terreno muy similar a este de 17 hectáreas, plano, cuadrado, con vista a los volcanes, aprovechando el clima de Puebla, y pongo obviamente un programa. Y para una tesis, pues a lo mejor, si, a ver, no empecé. Si este es el gimnasio, pues o esta es la biblioteca, esto podrían ser temas de tesis, o sea, cualquiera de nosotros nos podríamos recibir simplemente con el proyecto de una biblioteca, pero aquí fue un proyecto mucho más ambicioso, donde yo percibía que iba a poder tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, esto empieza en el año 83 con el arquitecto Francisco Serrano, cuando él en México estaba proyectando la Ibero de México en Santa Fe, y él era mi asesor de tesis, y yo estaba haciendo el primer proyecto de unidad regional. Entonces, a partir de ahí, pues no existe cliente, no existe listado, no existe nada, todo lo tengo que hacer como ya se los expliqué. Después, ¿qué otra cosa estuvo interesante? Bueno, entonces, nos dan un terreno por la cola de Valsequillo y lo que tengo que ir es ir corriendo a decirle al patronato que no lo reciba porque está totalmente en unos terrenos sin infraestructura en las colonias populares del sur de la ciudad. Y entonces ya un gobernador dijo, bueno, pues, ¿qué terreno quieres? Pues es el de junto al Hospital del Niño Poblano, que es el que se estaba construyendo en ese momento. Y a partir de ahí arranca. Entonces, este es el hospital. Y ahí, con topógrafo, simplemente fui a poner las estacas, marqué un terreno, bueno, el terreno original era este, marco un terreno igual de 17 hectáreas y media, plano, con vista al volcán, con las mismas características del terreno que yo había sugerido. Y finalmente empiezan a surgir usuarios o clientes interesados. Y los propios profesores míos de la universidad venían a Puebla a querer hacer el proyecto. Entonces el patronato les preguntaba, bueno, no queremos que nos hagan un proyecto, nosotros queremos saber si este se puede hacer. Y a la segunda vez que lo preguntan me dicen, arráncate la obra. Pues no solamente fue el proyecto, sino arranqué la obra y arrancamos con algunas crujías de estas. Y además imagínense aquí las discusiones de diseño con el propio arquitecto Francisco Serrano. Él estaba haciendo en México crujías dobles y a mí me tocaba discutirle y hacer crujías sencillas, diciendo que la capacidad es la mitad o la tercera parte del Ibero de México, pero todo eso se empieza obviamente a hablar desde ese momento. Y bueno, pues llevan 20 y tantos años, 30 años haciendo edificios. Ahorita, ahorita les enseño otras fotos, pero estamos haciendo más edificios acá. Y ahorita les voy platicando algunas anécdotas adicionales. Entonces, viene el proyecto de la biblioteca. Este no era el proyecto de la biblioteca que yo tenía en mi tesis, pero cuando habían pasado 10 años y ahora hay que hacer un proyecto y además ya hay profesores y ya hay directores y ya aparece un cliente y además los tiempos cambian. Entonces, para esto tuve que ir a Harvard a tomar un curso específico de diseño de bibliotecas en ese momento, ¿no? Y bueno, las dudas de fondo eran, la Ibero no tiene acervo suficiente, desde entonces se hablaba de que iba a venir un cambio importante de dejar de tener acervos de libros y tener centros de cómputo y centros de investigación, donde obviamente el tema es otro, y ahí se tienen que modificar estos proyectos, pero entonces esa coordinación
de la modificación y las ideas de que se tiene que modificar vienen de nosotros como arquitectos. Difícilmente un rector en turno que dura 4 años pues va a estar diciendo, metiéndose con el proyecto, nos tiene confianza y punto, entonces hay que tomar la batuta y verdaderamente hacer los cambios, y el proyecto se modificó totalmente, ¿no? Este lo diseñamos como un edificio de rectoría, y aquí ya hay un usuario, y el rector jamás se pasó. Entonces, esto es uno de los accesos a la universidad, y ya obviamente pues, pueden tomar una decisión de pasarse o no pasarse, y sirve como un edificio normal de oficinas. Finalmente, ¿qué otro ejemplo les puedo poner? Bueno, para sacar el programa de este Instituto de Innovación y Diseño, o sea, llevábamos, yo creo que 1 año y medio, 2 años en sesiones discutiendo el programa. Yo ya ni hablaba, ni opinaba, ¿no? Y me decían, ¿por qué no opinas? Digo, a ver, porque tú como director, cuando esto se empieza a hacer, ya no vas a ser director, y tú como coordinador ya, y tú ya no vas a ser el rector. Entonces, el único que permanece en el tiempo, en este caso, somos nosotros como arquitectos, como diseñadores, y un patronato que toma las decisiones, ¿no? Pero llegó un momento en que lo único que tuvimos que resolverlo es diciendo, tenemos que hacer edificios flexibles que traspasen sus tiempos, no unos edificios al capricho o no al capricho, no diría yo que al capricho, con las decisiones del momento. Entonces, este anterior, ya les dije, 1 año y medio para sacar el programa y poder arrancar con el proyecto. Ahorita pasa lo mismo, ¿no? O sea, aquí viene otro edificio que es el que ahorita pasan y lo ven y está en obra. Y ahí, ¿qué nos pasó? Sale un listado de necesidades con el cual proyectamos, y vienen 2 o 3 años de pandemia donde pues, hay una calma tensa porque nadie hace nada aparentemente, pero la gente está pensando. Regresamos de pandemia y una gran reunión y quieren cambiar todo el programa. Pues la obra ya no para, la obra se tiene que hacer y tenemos que demostrar que es flexible en el tiempo y se puede adaptar para el primer listado de necesidades y para el segundo, ¿no? Entonces, imagínense el tiempo que hay que dedicarle a las reuniones, a convencer a los grupos de decisión, a convencer a los profesores, a demostrarles con diseño que las cosas deben de ser como nosotros las estamos planteando. Y eso está pues, más allá de simplemente resolver un listado, ¿no? El Museo Barroco es otro gran ejemplo. Aquí fue una decisión a partir de un ofrecimiento del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que salía del gobierno federal y quedaban pocos meses de terminar el sexenio. Entonces juntan a 4 gobernadores y les dicen que sobran 500 millones para hacer algún proyecto, que de preferencia querían un proyecto cultural. Entonces, como equipo de Puebla, en 2 semanas estaba este anteproyecto y el planteamiento. A mí, obviamente, como arquitecto, pues no me toca decir si es barroco o qué es. O sea, para eso había museógrafos y había asesores como Tere Franco, que luego fue la directora del INA y demás. Entonces, cuando a mí me dan la palabra, estábamos en una reunión para tomar la decisión para hacer una propuesta, pues es el terreno, la localización de un museo. La primera opción fue en el centro, una manzana para hacer un Pompidou, un edificio así, queda descartada de inmediato por la velocidad de respuesta del INA para llevarle cualquier proyecto. La segunda fue en el Jardín del Arte, en la cancha de fútbol. El gobernador no le gustó, nos llevaron a ver atrás del Hospital Ángeles el terreno que todavía está ahí, pero para empezar en un terreno de amortiguamiento de la planta de tratamiento, y para seguir, aunque el gobernador estaba haciendo el paseo del Río Atoyac, y obviamente había que complementarlo, me parecía que, y se lo comenté al gobernador ahí, le dije, no me gusta el terreno porque la referencia siempre va a ser atrás del Hospital Ángeles, o sea, no va a tener presencia. Y ahí escogimos este terreno. Entonces, este es el Parque Metropolitano, lo acaba de recuperar el gobierno, y aquí les dije bueno, ahorita estamos aquí, ¿no? En el TEC. Entonces, obviamente en este terreno pedí 5 hectáreas, y a partir de 5 hectáreas metimos el estacionamiento para separar el edificio y que no se embarrara con el del TEC. Cada uno de los edificios tiene su propia presencia, y ahí se sembró. Entonces, esto fue la participación, obviamente, de la definición del terreno. Después viene el tema ya del proyecto. Entonces, aquí nos habíamos quedado con la posible invitación a un arquitecto internacional cuando arrancaba el sexenio y se iba a hacer pues, el Centro Integral de Servicios. No daba tiempo, los tiempos de los arquitectos internacionales verdaderamente son otros, ¿no? O sea, un arquitecto internacional cuando le invitan a un concurso,
tarda 6, 8 meses en venir a ver el terreno y a decidir si le interesa. Y aquí en 8 meses tenía que estar arrancada la obra. Entonces, ahí vino una propuesta de un listado de arquitectos internacionales con los cuales pudiésemos trabajar, desde Zaha Hadid, Norman Foster, Libeskind, los que quisiéramos, y obviamente dijimos, bueno, Toyo Ito, la propuesta es Toyo Ito. ¿Por qué razón? Por su madurez, por su edad, porque los museógrafos estaban preocupados de que el arquitecto quisiera hacerse su monumento, como podría haber sido el caso a lo mejor de Daniel Libeskind, ¿no? Y luego entonces les dejan unos espacios que a los museógrafos les cuesta trabajo adaptarse. Entonces, alguien como Toyo Ito y su despacho, obviamente tiene la madurez y la capacidad para hacer unos huacales, unos espacios donde el museógrafo pueda trabajar y ni el arquitecto se convierte en museógrafo, ni el museógrafo se convierte en el arquitecto, ¿no? Entonces, vino una asociación, obviamente con un arquitecto que en el momento de contratarlo se convierte en Pritzker, le dan el premio Pritzker, pues nosotros tenemos que convertirnos en el arquitecto local asociado para poderlo llevar adelante. Ahora, reconocemos y es más, disfrutamos mucho el trabajo con esta gente, donde tuvimos durante mucho tiempo gente de su oficina de Barcelona, pero bueno, todo lo demás que se tiene que hacer alrededor de este proyecto para que se logre es igual más importante que el diseño en sí. Y como les dijo, no vengo ahorita a decirles en el diseño se lograron las salas de tal manera, sino es la forma, ¿no? Entonces, aquí le puse el título de concurso. Entonces, nosotros tuvimos que sacar planos de concurso porque estaba asignado el proyecto a nosotros, con mi padre todavía en vida como el decano de los arquitectos en ese momento, después de que había fallecido Miguel Pavón y seguramente Berardo Morales. Entonces, era el arquitecto de más edad y ahí obviamente dijeron, bueno, a ver, hacemos una asociación entre el despacho de más edad en Puebla con un arquitecto internacional y nos pusimos a trabajar el proyecto. El proyecto tenía que entrar después a concurso. Entonces, teníamos que hacer un proyecto diseñado para poderlo sacar a concurso. Entonces, el cálculo estructural es con estructura de concreto normal, que cualquier constructor pudiera cotizar y pudiera proponer que lo puede hacer. Y ahí venía otra vez las discusiones. ¿Por qué no pueden arrancar? Porque dicen el constructor que no está el proyecto. No, es que si queríamos acabar en los tiempos que necesitábamos acabar, había que modificar el proyecto después de que el constructor ya había ganado el concurso a un proyecto de prefabricados, pero el proyecto inicial era un proyecto de concreto. Y yo les decía, si yo lo hubiese hecho de prefabricado desde un principio, me podrían estar acusando que me arreglé con un prefabricador, porque se mete uno ya con un prefabricador. Entonces había que hacerlo estándar para que lo pudiera construir cualquier persona. Después entra el tema de los precolados, el dato con precisión se me va, pero eran más de 700 moldes diferentes. Entonces, aquí hubo participación de estructuristas, de los prefabricadores, de Toyo Ito, de nosotros como equipo de trabajo, como despacho, pero imagínense que cada uno de estas tabletas donde están ahí las rayas verticales del lado, representaba un molde y había que hacerlo con un tiempo, con un presupuesto, pero bueno, pues es la forma en la que se logró. Aquí apunto dos cosas. ¿Qué otras cosas tenemos que cumplir? Con un Facility Report, que no es más que un catálogo, unas normas con las cuales tiene que cumplir el museo para que pueda aspirar a recibir colecciones internacionales. Entonces, actualmente en Puebla, creo que el barroco no lo tiene porque el gobierno ha descuidado una serie de refrendos, de revisiones. El amparo lo tiene, pero por ejemplo el Museo de Antropología, que para todos nosotros a nivel nacional es un ejemplo histórico, tiene limitaciones de altura, tiene limitaciones de puertas porque ya tiene muchos años. Entonces este proyecto cumple con un Facility Report actualizado donde se cumplen cada una de las cosas y obviamente viene gente a la cual presta las colecciones, mandan una persona y si no tiene las características de humedad o de que no le pasen rayos UV, no permiten ni que bajen la pieza. Entonces había que cumplir. Y una de nuestras funciones importantísimas es este numerito, el costo. O sea, ¿quién era el responsable de que esto saliera en costo? Nosotros como arquitectos. O sea, porque Toyo Ito pues viene y especifica como si hiciera un proyecto en Alemania. Entonces, simplemente los vidrios, estos vidrios que tienen una película, en lugar de comprarlo, importarlo, hubo que comprar la tela
y traerla a México para hacer el sándwich de vidrio aquí para que saliera en costo o no salía. Entonces, esa labor de nosotros como arquitectos no tiene nada que ver quizá con el diseño, pero hay que estar ahí o no se logra, ¿no? Finalmente, bueno, los temas de los equipos, la coordinación de diseño, la ejecución y los tiempos. O sea, ¿en qué nos teníamos que meter? En que si se plantea esta fuente, pues lo importante, además de la belleza de la fuente, es que esta requiere unas bombas y una capacidad eléctrica brutal que ni la zona lo tenía. Entonces hubo que meter una instalación eléctrica del doble de la capacidad que se necesitaba para el museo, solamente para la fuente. Y eso pues, hay que ver si daba el tiempo y daba el costo, ¿no? ¿Qué otra coordinación había? Una de las reuniones que me parece como anécdota importante. Había reuniones los domingos donde el escenario y la pregunta era, ¿qué nos puede pasar como equipo para que esto no se logre? Y por decirles un ejemplo, ¿no? El ingeniero calculista dice, pues que venga un sismo, porque imagínense claros de 25 metros con traves que deben de cargar, las losas deben de cargar 2 toneladas por metro cuadrado, no son 350 kilos como cualquier edificio, 2 toneladas por metro. Que venga un sismo, obviamente dice, hay que parar la obra 3 semanas y revisar hasta la última pieza de los muros que todavía no están colados para ver si tiene seguridad de seguir adelante la obra. Bueno, pues no lo podíamos prever y, por ejemplo, ¿saben qué nos pasó? Un rayo en una de las grúas. No había grúas de ese tamaño en Puebla, no teníamos ni cómo sacarlas. Y estas historias, ¿qué tienen que ver con arquitectos que estamos diseñando? Pues si no estamos ahí pegados y tomamos decisiones y logramos que se consiga una grúa y que se saque la que no está sirviendo, pues no se acaba. ¿O qué les platico? Coordinar 2,000 trabajadores que estaban día y noche. Imagínense lo que implica 2,000 gentes comiendo, yendo al baño y trabajando y supervisándolo, simplemente con control. Y eso es una labor de los arquitectos. O sea, no, yo no soy el constructor, pero si no me meto a hacer esas cosas, esta obra no sale. O sea, no es que lo logre yo solo, obviamente. A ver, aquí se tenía, por parte de nosotros como diseñadores, teníamos, no sé, un residente por cada una de las salas para que el constructor hiciera las cosas de acuerdo a los planos y había que tomar decisiones pues, constantemente, digo, todos los días, ¿no? Este es otro proyecto que también tiene mucho que ver con lo que le estoy platicando. A ver, Lomas de Angelópolis, si yo lo llevo a las universidades y lo he llevado muchas veces, pues es muy polémico, ¿no? Aquí podemos perdernos el día discutiendo la validez de un proyecto de este tamaño, ¿no? Pero aquí ven la dimensión, ¿no? Imagínense lo que les puedo platicar cuando es el periférico, aquí, el puente, Lomas 1, y ahí nos vamos, y ahí nos vamos, y ahí nos vamos, ¿no? Entonces, esta parte que está construida tiene 125,000 habitantes, más 25,000 de la cabecera municipal, se convierte en San Martín Texmelucan en 10 años. Entonces, que nuestra labor es de diseño urbano, de lotificación para que los inmobiliarios desarrolladores vendan lotes, pues hay que trabajarle muchísimo más, desde los puentes, de las conexiones, de las redes de agua, todo lo que se tuvo que hacer para surtir agua a esto es lo que alimenta el sur de la ciudad de Puebla. Pero claro, si no se entiende, va al revés. Te estás comiendo el agua de la ciudad para abastecer estos nuevos desarrollos. Pero, entonces, ¿cuál es nuestra participación en un proyecto de este tamaño? Pues es esa lista que les dije, ¿no? Hay que trabajar en la gestión, hay que trabajar con gobiernos, hay que trabajar con particulares, hay que tener en mente el costo. Y eso no nos lo enseñan en las universidades. O sea, salimos a nuestro escritorio con nuestra computadora a diseñar, ¿no? Entonces, verdaderamente un proyecto así, pues entonces lo siguiente es esto, que hay una necesidad. Entonces yo empiezo a discutir, esto está en municipio de San Andrés Cholula y luego Santa Clara Ocoyucan. Entonces tengo que ir a Puebla, al municipio de Puebla, a discutir que suelten las densidades en la Carta Urbana de Puebla porque son los mayores promotores de que exploten los municipios conurbados, gracias a cómo restringían en ese momento el desarrollo en la ciudad de Puebla. Entonces digo, suéltenlo. En los corredores de Atliscayo, de Hermano Cerdán, de La Juárez, hasta donde no entra el INA, suelten densidades. El mercado es el que va a regir. Hagamos un esfuerzo como ciudad de tapar los lotes baldíos que tienen servicios, que tienen comunicación, que tienen transporte. Entonces pues, se generan estas cosas que tienen toda otra problemática, ¿no? Pero pues, aquí hay que participar
con arquitectos internacionales, con urbanistas, con paisajistas, que ya que vienen a trabajar, entonces hay que ponerles al jardinero para que les enseñe los árboles de la región, etcétera, etcétera. Pero en todo eso hay que trabajar y participar, ¿no? Bueno, eso que ven de Lomas de Angelópolis, pues del centro de Puebla al centro comercial son 20 minutos, de ahí a la mitad de Lomas otros 20 y al último extremo de Lomas otros 20. Entonces estamos hablando de desarrollos a 1 hora del centro de la ciudad de Puebla. Entonces no pueden ser ciudades dormitorios, hay que estar discutiendo con los inversionistas para que le metan en oficinas, en colegios, en servicios, en equipamiento, en muchas cosas, pero esto es lo que ya tiene 800 hectáreas de un promedio de 30 y tantas viviendas por hectárea, estamos hablando de eso, de 120,000 habitantes. ¿Y qué sigue? Pues no para ahí, ¿no? Entonces, eso que les enseñé es esto de arriba. Vienen otras 1,000. Entonces, ¿en qué estoy en este momento? Bueno, cuando hablamos de otras 1,000, entonces aquí ya estábamos a 1 hora de Puebla, pues aquí ya estamos ahora a 20. Entonces es otra ciudad. Entonces, tengo que retomar, aquí es donde llega la carretera de Cuautla, se entronca con la carretera de Atlisco. Entonces hay que retomar un proyecto del gobernador Melquiades Morales del 1999, que era la carretera siglo XXI, y plantearla como una alternativa. Entiendo la problemática de pasarla por el sur de Valsequillo, porque entonces es el decreto de la Sierra del Tenso y del humedal de Valsequillo, y detona, o sea, una vialidad de estas detonaría. Entonces, hay muchos riesgos y hay muchas cosas que hay que tomar decisiones, pero lo que no puedo dejar de planear es que venga esta carretera. Si esta es la 11 y esta es Carmelitas y esta es la 16 de septiembre, continuar la 16, meter un puente y unir aquí un circuito. Entonces, esto le va a dar movilidad a todas estas colonias que no tienen salida más que hacia el periférico, y por aquí podrían ir y agarrar la salida a Atlisco o a Acapulco, o a donde vayan por este lado, pero esto hay que darle alternativas. Y aquí estoy planteando una cantidad de vialidades nuevas. Entonces, tengo que ir a Puebla, tengo que ir a San Andrés, tengo que ir a Santa Clara Coyucan, ¿y en qué acabo? Soy el coordinador de la actualización del desarrollo urbano del PDU, del Programa de Desarrollo Urbano Municipal, de la Carta Urbana de Santa Clara Coyucan. ¿Por qué? Porque tengo que ir a convencer al municipio que ellos son 25,000, más una serie de asentamientos de pueblos originarios que hay que respetar, pero Lomas ya trae 125 y con esto trae 250,000 habitantes de comunidades nuevas, de gente joven, de arquitectura blanca, de gente urbana, de gente citadina, que tenemos que tener cuidado qué sucede con estos asentamientos originales, pero pues hay que meterle desarrollo, no hay otra. Y viene el cuestionamiento, ¿no? ¿Y qué conviene más, desarrollar estas partes o dejar que Cuautlancingo y rumbo al aeropuerto, todos esos terrenos de labor maravillosos, los tengan que estar cajeando a quitarle 1 metro de tierra de labor y meter cajas de petate para vivienda social? ¿Por qué? Pues porque Puebla no permite el desarrollo, ¿no? Entonces, pues en fin, son todos unos temas, pero este es un ejemplo que les platico de la cantidad de tiempo y de hasta dónde nos tenemos que meter para que se logre y para que tenga calidad y para que sea educativo y para que tenga una trascendencia, ¿no? Este es otro ejemplo. Bueno, por supuesto en el anterior, pues hay un cliente inmobiliario, pero todo lo demás, pues el cliente es la gente, el cliente es el futuro de nuestra ciudad, el futuro del Estado, el desarrollo de la mancha urbana metropolitana. O sea, manda a la Comisión Metropolitana una serie de lineamientos que no pueden aplicar, porque si se basan en unas estadísticas de INEGI, donde nos dicen que va a crecer el 4% la ciudad, bueno, pues, el 4% crece en Lomas, más todo lo demás, estamos hablando del 10 o 12 cada 12 años. En lo que sacan otro censo, pues la ciudad ya creció. ¿Y qué quieren? ¿Que crezca como Lomas o que crezca como la parte de atrás de la calera con un bote de cal? A como se les ocurre a los que venden lotes sin servicios, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo más. Esta es la Ciudad del Conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es una universidad pública, o sea, equivale a la Universidad Autónoma de Puebla, a la UAP, pero en el Estado de Hidalgo. Es una universidad con 70,000 estudiantes, y nos invitan originalmente a hacer un proyecto
para restaurar o rehabilitar el centro cultural, que equivale como al Carolino, ¿no? Y de ahí, pues, nos platican de un proyecto de un edificio de posgrados, pues que me dio la cara el señor, el que toma las decisiones ahí, con un patronato, y pues le dije, no, pues no me gusta. Entonces, tuvimos que plantear este edificio, ¿no? Y ese edificio es la torre de posgrado. Entonces, seleccionamos el terreno, o sea, aquí voy a lo mismo. Nadie nos da el terreno, nosotros lo tenemos que seleccionar, nosotros definimos la forma, y más allá de la forma, o sea, de la ubicación en el campus, ¿qué me encontré? Pues esta calle es vehicular y parte de la ciudad del conocimiento. Entonces, había que construir una calle aquí arriba para cerrar el circuito y que me dejen que esta calle la pueda yo convertir en tráfico restringido y más bien peatonal. Y en ese momento ya no son dos partes, sino es una sola, y entonces se convierte en una calzada verde, ¿no? Pero bueno, definimos el terreno. De ahí, obviamente, es una forma que puede ser caprichosa, pero pues definimos el tipo de aulas donde estamos aprovechando las puntas del elipse para hacer las aulas emblemáticas de un edificio de posgrado. Y luego este es el edificio. Pues nadie nos dijo que era un edificio de 5 pisos ni de 4. Cogimos el terreno, definimos las aulas, la geometría, les definimos que teníamos que hacer un edificio emblemático porque tampoco ni siquiera es el municipio de Pachuca, es el municipio de Mineral de la Reforma. Entonces estamos trabajando en un municipio conurbado pues que no tenía ni un solo edificio, es más, no lo tiene, es el único edificio ahorita que hay ahí, ¿no? ¿Qué otra cosa les puedo platicar acá? Aquí lo mencioné, una celosía. Entonces, bueno, todo esto tiene una piel de una celosía que realmente impide la vista totalmente directa al exterior. Y cuando yo llego con el presidente del patronato para plantearle la decisión que tiene que tomar, me encuentro una persona que va saliendo de felicitarlo porque conforme va subiendo a la torre, pues resulta que cada vez tiene más vista. Y yo vengo a proponerle que le tape la vista. Entonces, ¿cómo me la saco? Pues le planteo por qué tiene que ser así y le platico por qué las salas de los business centers de los hoteles, que se nos ocurre dejar ventanas para ver las terrazas jardinadas, lo primero que llega el operador es a pedirnos que cerremos las ventanas porque esos salones tienen que ser cerrados. Aquí pasaba un poco lo mismo. Entonces le dije, bueno, y la gente que quiera estar pajareando viendo la vista, pues le propuse esto de hasta arriba, ¿no? Entonces ese es un mirador para que verdaderamente suban a pajarear, ¿no? Entonces ahí hay una cafetería y hay unas terrazas y que vean la vista y que estén toda la tarde que quieran, ¿no? Después, otra vez son planteamientos que no hay cliente, nadie nos pide una cafetería arriba ni un mirador, ¿no? Sino son cosas que nosotros tenemos que ir planteando. Esta es la calidad de las aulas de una universidad pública en México, ¿no? En el estado de Hidalgo, ¿no? Con una tecnología que la tecnología cuesta igual o más que el propio edificio. ¿Y qué tengo que hacer? Ahorita lo platico en otros edificios, pero bueno, el de la izquierda es el mirador y estos son más de los salones, ¿no? Aquí presento 3 o 4 edificios de la propia universidad. Estos son laboratorios, volvimos a hacer lo mismo, definimos el terreno, tiramos unos edificios que ahí estaban, nos echamos encima a toda la gente de matemáticas porque les tiramos su edificio y ahora estamos proyectándoles otro edificio de matemáticas acá para recuperar sus espacios. Pero este era el de laboratorios original y queríamos hacer un conjunto de edificios. Estos dos están terminados, estos están en proceso. Y esto lo quise poner porque es lo mismo que nos pasó en el IDIT en Puebla, en la Ibero, ¿no? También entramos a partir de que me dicen, llevan igual 1 año y medio, 2 años y no se pueden poner ni de acuerdo en cuáles son sus necesidades. Entonces, hay que entrar a coordinar esas reuniones y decirles, a ver, la hagamos como querramos, pero en 2 meses tiene que estar definido para que arranque un proyecto porque en 6 meses arranca la obra. O se nos da la oportunidad a todos, ¿no? Están terminados, estos edificios están terminados con esta calidad, en una universidad pública, ¿no? En este caso, todavía más, ¿no? El edificio cuesta 1 peso, el equipamiento vale 2 pesos, o sea, vale el doble de los edificios. Y entran problemáticas que nosotros corrimos con los constructores a acabar los edificios, y se viene pandemia y todos estos equipos, había un problema de logística de fletes por traerlos de Alemania, que estaban en Alemania, con problemas legales, porque las auditorías de recursos federales no les importa que esté en Alemania, sino que incumplieron y dónde está el dinero de los equipos. Pero bueno, hay que estar en esas reuniones
Y a qué detalle más, cuando yo hablaba de publicidad, o sea, el logotipo de la universidad, ¿no? Lo quieren meter, entonces lo metemos en los vídeos, lo quieren meter en todos lados, pues entonces tenemos que participar para decir, mételo sutilmente en los muebles, pero déjalo neutro, déjalo atemporal, porque si no, por todos lados tenemos la garza, ¿no? Este es un edificio de protección civil, entonces está dentro de Ciudad del Conocimiento, es esto, entonces vamos a entrar con 2 jardines, y pues este edificio, y ahí nosotros queríamos demostrar pues, que es un edificio de control, de seguridad, pero de servicio y de respuesta a los alumnos y a los profesores. Entonces hacemos un edificio de estas características, cuestionable un concreto ya tan burdo, tan aparente, pues por el tema de sustentabilidad, y bueno, también nos podríamos meter aquí a la discusión interminable, pero estamos llegando a esto y está en proceso de terminación el edificio, ¿no? ¿De dónde sale el programa? Pues de unas experiencias previas que teníamos de estar diseñando C5 o C4 en los estados, pues trabajamos con gente de seguridad y pues cómo aplicamos ese conocimiento y esas necesidades a un edificio mucho más pequeño. Pero entonces, no solamente nos limitamos al diseño del edificio, sino a la selección de los equipos que van a entrar ahí. Y hoy estoy en reuniones para revisar el cambio de 99 kilómetros de fibra óptica para que tenga una red con suficiente capacidad para que los equipos de aquí funcionen. Y a cuestionar que si la universidad va a meter botones de pánico o respuesta en celulares, tiene que haber, si a alguien, una niña, un alumno le pican porque tiene una emergencia, tiene que haber una respuesta. Entonces, todo el trabajo de que se metan en celulares o haya botones de pánico o haya drones de control, pues tiene que estar con un personal adecuado que tenga la capacidad. Y en eso hay que sentarse con ellos, hay que explicarles cómo funciona el edificio, cómo debe funcionar, cómo están tranquilos de que no puede haber vandalismo y llegan y toman el edificio. Y aquí hay una serie de esclusas para que no puedan llegar al cuarto de monitoreo y de control. El último proyecto, creo, de esta parte de la universidad es el Centro Digital de Información Académica. Pues no es más que la biblioteca, pero a lo grande. Entonces aquí vienen temas nuevamente de tecnología. Entonces, si yo en lo personal tuve que irme a Harvard hace 20 años para actualizarme, para diseñar la biblioteca Libero, pues ahora le tocó a Federico, mi hijo, volverse a ir a Harvard para llevar este proyecto, para revisarlo. Porque si en aquel entonces se hablaba de tecnología, imagínense ahorita, ¿no? La cantidad de tecnología que va a llevar este edificio para tener un seguimiento de los libros, de que no los vandalicen, de que si están en los racks, de que si son por cómputo las revisiones, de que no hay libros, o si hay libros, en fin. Entonces, este edificio va a tener hasta sala de televisión y salas de radio y salas de esparcimiento y salas de exposición, pero bueno, las reuniones de discusión, de que yo les decía, bueno, el ITESO de Guadalajara hizo una gran biblioteca y en Monterrey hicieron otra gran biblioteca. No, pues este es un chileno que tiene otra experiencia y otro planteamiento, y bueno, está demostrando que está implementando buenas ideas y nosotros tenemos que trabajar con él, ¿no? Volvimos, este era donde está la torre de posgrado, y aquí con un puente vamos a comunicar la biblioteca, el Centro Digital de Información Tecnológica, y para agarrar este terreno, que esta es la calzada peatonal que les dije que la quité de tráfico vehicular, obviamente aquí había una planta de tratamiento, pues hay que llevarla a otro lugar, rehacer la planta, agarrar el terreno, salvar los árboles existentes. Entonces hay que reunirse con los de mantenimiento de la universidad para explicarles que sus pocos árboles no los vamos a quitar, para decirles que la planta de tratamiento la vamos a mover, para decirles que la seguridad de esta torre no se va a ver comprometida con el puente, sino va a unir ciertas funciones, porque después viene un pabellón de alimentos y de bancos y de tiendas que hay por acá. Entonces, este es el planteamiento de donde va el nuevo centro digital. Estas son imágenes de áreas de exposición, de libreros verticales redondos. Entonces, eso era el ejemplo de la universidad. Y ahí, como se van dando cuenta, pues hay ejemplos privados y públicos y de gobierno y de todo tipo. Este es otro ejemplo de gobierno. Entonces, este proyecto sale de esto, ¿no? De un gobernador en Tamaulipas que no sabía que iba a ganar la elección, gana la elección, entonces no tenían un plan de trabajo. Entonces, a ruletear las ciudades. Entonces, llego a Tampico y me encuentro este edificio
que yo iba con gente del gobierno del estado y ni siquiera sabían que era de ellos. Entonces, a la hora de ir a tocar, el municipio estaba invirtiendo en hacer un archivo histórico municipal. Entonces, imagínense cuántos investigadores pueden ir al año o al mes o por día a visitar un centro de investigación de un archivo en Tampico. Y obviamente lo que costaba la remodelación y sobre todo lo que iba a costar el mantenimiento de aire acondicionado y de electricidad durante el año, obviamente no me latió. Y así estaba en ruinas porque era un antiguo penal. Planteamos esto, entonces cuando llego con el gobernador a decirle todos los contras que le veía yo, dice, bueno, ¿qué hacemos? De ahí hay que sacarle una maqueta, hay que sacarle una idea y lo mismo. Hay un cliente, pero no nos pidió el proyecto, pero hay que llegar con ideas y convencerlos. Entonces, este es el Museo del Niño de Tampico, mete de sus propias escuelas más de 100,000 alumnos y niños por mes al museo, es interactivo, se va moviendo, va el abuelito, va el papá, cambian los sets de todo el tema de tecnología. Entonces, pues un castillito remodelado para Museo del Niño, pues a todos los niños nos gusta, ¿no? Entonces, esto es como quedó a partir de que nadie nos lo pidió. Obviamente es un proyecto de éxito, porque además un archivo histórico no puede desparramar el desarrollo en las colonias y en las calles vecinas. Un museo, claro que lo desparrama. Entonces empezamos a meter inversión en la colonia perimetral, donde unos meses antes no se podía ni caminar de los metralletazos que había, ¿no? Y un tipo de proyecto de esto es lo que yo hablaba, se convierten en temas culturales y educativos y de beneficio para una sociedad, ¿no? Este no se logró, pero es otro ejemplo. Igual nos pudo haber pasado con Amaluca, ¿no? Pero entonces, recorriendo la ciudad, esto lo reconocen, este es uno de los terrenos de la fábrica de Atoyac. Aquí está el Archivo Histórico Municipal de Puebla, del municipio de Puebla con sus oficinas. Esto se convirtió en un fraccionamiento y esto está tirado, ¿no? Entonces, está tirado sin un uso del suelo específico, con limitaciones para el dueño, que tiene un dueño el terreno, con una profundidad aquí de excavación, con cavernas de mármoles alveolares que no permiten construir muchas cosas, y este es Hermano Cerdán. Entonces aquí el planteamiento es meter una calle de Hermano Cerdán a la 15 de mayo, dividir el terreno en dos. La negociación era de que esto se lo queda el dueño con un uso del suelo de alta densidad, quería un poco más de terreno, le lográbamos sacar aquí un gajo, y el predio es un predio que se lo donaba al gobierno. ¿Y para qué lo queríamos? Pues para hacer esto, ¿no? Para lograr otro parque urbano para todas esas colonias alrededor de Atoyac, ¿no? Entonces, pues la negociación es con particulares, con un gobierno, con el uso del suelo de la carta urbana del municipio, entonces interviene gobierno del estado, gobierno municipal, vecinos. Bueno, no dio tiempo, ¿no? Pero este es un ejemplo de cómo le hacemos nosotros para lograr ciertos proyectos. Y llegamos a eso, hay que tener proyectos ejecutivos. Otra cosa importante es, no se hacen obras si no hay proyectos ejecutivos. Un anteproyecto, un render, pues es una buena idea que se va al cajón. O sea, normalmente no da tiempo de que se ejecute. Este es de los últimos ejemplos que traigo. Este es un mausoleo. Aquí, ¿cuál fue la petición? Pues es una persona que tiene un rancho y pues ahí están los andadores del rancho y lamentablemente pierde al hijo. Entonces la llamada fue, oye, ¿dónde puedo poner una banca con una escultura del hijo? Esa fue la llamada. El resultado de esa llamada fue hacer una serie de lagos, hacer unos recorridos peatonales y llegar a un mausoleo, ¿no? Entonces se convierte en una escultura, se convierte en una capilla, es una propuesta que hay que llevársela, no nos la está pidiendo y hacemos este elemento de concreto donde aquí está la banca con el muchacho hecho en escultura, pero tiene una pequeña capilla de meditación inferior con un espejo de agua que obviamente da al lago, arreglamos el lago, metemos esta cruz, pero bueno, la quise poner como ejemplo de a donde podemos llegar como proyectistas, como arquitectos, a participar. Bueno, ¿qué más? Entonces pues vienen ceniceros y atrás vienen para cajas, entonces se convierte en el lugar pues, para toda la familia, ¿no? Y ahí está la petición original, ¿no? La banca con la escultura del muchacho. Y bueno, pues al final tiene un sitio digno para la eternidad, ¿no?
Finalmente, uno son los proyectos con un listado normal, que es lo que hacemos todos. Luego es el otro paquete que hablé de todo lo que nosotros tenemos que estar haciendo para lograr los proyectos. Y este es un último paquete de que tanto el proyecto como el cliente como los usuarios son proyectos propios, o sea, somos nosotros mismos. Entonces, pues aquí hay ejemplos de la época de mi padre, donde yo empecé a trabajar con él de condominios Géminis en la 43 y la 2 Sur, pero pues esto pues fue un terreno, fue una negociación del terreno, fue proyectar 2 torres. En aquel entonces, en mediados de los 70s, pues este era de departamentos y este era de oficinas, y cuando yo regreso ya de estudiar, pues convertimos la segunda torre también en departamentos, poniéndonos unos balcones laterales porque le faltaba cuartos de servicio y una serie de cosas. Eran de los primeros edificios de departamentos en Puebla, ¿no? Pero pues estas son promociones, pues eso, que hay que hacer todo, hacerla de cliente, hacerla de promotor, de vendedor, este otro también en Jardín del Arte. Y aquí intervienen decisiones, por ejemplo, con los calculistas. Si son edificios donde vamos a estar viviendo y usándolos, pues yo no los quiero como estructuras tipo B, sino los quiero como estructuras tipo A, para estar tranquilo en los temblores, ¿no? Entonces, pues son estructuras más caras, pero ahí hay que tomar decisiones. Finalmente esta es donde actualmente tenemos la oficina, pero también son desarrollos que nos toca hacer absolutamente todo, ¿no? Bueno, esto se menciona normalmente en cada presentación, pues viene uno a hablar en nombre de un despacho, en nombre de un equipo. Ahí ven parte del equipo, pero pues este es el equipo que trabajamos en la oficina, que somos entre 20 o 25 gentes. Lo importante no son esas 20 o 25 gentes, o esa a lo mejor es la base. Lo importante es la posibilidad de trabajar con despachos de ingeniería estructural, de hidrosanitaria, de eléctrica, de electromecánicas, en fin, con diseñadores gráficos, con vendedores. Entonces, pues coordinaciones, a lo mejor en el caso de los fuertes de Loreto y Guadalupe en aquella época, tuvimos que coordinar 30 despachos, ¿no? Entonces, pues acá ese ejercicio ya está hecho. Podemos trabajar con muchos de ustedes que nos acompañan hoy, hacemos trabajos conjuntos y cada uno de ustedes sabe los créditos que tiene de estos proyectos que algunos los enseñé, pero bueno, hay que aprender a trabajar así, porque la pregunta regresa, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, el arquitecto solitario con su equipo de trabajo es imposible, ¿no? No se da abasto para poder estar teniendo una velocidad de respuesta y una calidad de respuesta como la gente espera de nosotros, ¿no? ¿Qué más hice para hacer lo que hago? Pues es inevitable hablar de la historia, ¿no? Entonces, estos son mis padres, ambos arquitectos. Acá cuando me presentaban lo decía porque siempre hago ese antecedente. Entonces, hace 50 años, yo tengo 64, pues ya hace 50, cuando yo tenía 14, empecé de dibujante. Luego fui trascavista, bodeguero y residente. Todo esto de 14 a los 18 años antes de irme a estudiar. Entonces, eso también es, por supuesto, un antecedente fundamental de lo que estamos haciendo actualmente. Yo no puedo concebir, he mencionado, ¿no? Es muy difícil que los alumnos consigan trabajo en los despachos, o sea, no tenemos en Puebla el tamaño para estar recibiendo alumnos o tantos alumnos, pero hay que hacer entre todos un esfuerzo. Es importantísimo que los alumnos no salgan directos a la vida profesional sin verdaderamente haber tenido una práctica, ¿no? Entonces, esta práctica para mí pues es fundamental para llegar a lo que hago. 10 años después, cuando yo ya estaba recibido hace 40 años, pues ya me convierto en arquitecto. Ahora, ese dato son 15,000 días. O sea, 15,000 días de arquitecto. O sea, cuando un piloto nos dicen que tiene X número de horas de vuelo, pues yo tengo 15,000 días. Entonces, eso, por supuesto, es fundamental en una explicación de qué hacemos nosotros para lograr. Entonces, pues, los viajes son de arquitectura normalmente, los domingos son de arquitectura, no soy una generación de AutoCAD, o sea, cuando yo veo a una persona en mi propia oficina manejando el AutoCAD a la velocidad que lo manejan, pregunto, bueno, ¿qué necesito hacer para dibujar así? Sentarme 8 o 10 horas, nunca lo voy a poder hacer, pues ni me siento, sigo con la pluma, sigo trabajando, sigo haciendo mis croquis, moliendo, brincando de cada computadora, pero pues no es más que tiempo, ¿no? ¿Qué sigue para el futuro? Pues sigue eso, aspiro a 9,000 días más, ¿no? O sea, necesito ánimo, necesito ritmo, necesito entusiasmo, necesito salud, pero el año que entra cumplimos los 70 años que estamos mencionando, y bueno, pues si yo aquí aspiro a poder trabajar
20, 20 y tantos años más, y pues hay ejemplos, ¿no? O sea, no de Oscar Niemeyer de 102 o lo que ha llegado, pero bueno, un Norman Foster de 82 en plenitud física, necesitando tiempo para seguir haciendo sus proyectos, pues eso es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, un poquito esto es el futuro, ¿no? Y con eso terminaría la explicación del día de hoy. Y nuevamente darle las gracias al Colegio de Arquitectos por su invitación y a ustedes por su asistencia y participación el día de hoy, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas gracias a todos. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para el arquitecto, ahora es cuando. Es muy importante mencionar que trabajo que ya tiene el es súper importante para porque a veces llegan a las universidades y dicen, eres una maravilla en la máquina, eres una maravilla en la máquina, pero posiblemente el bodeguero sepa más de materiales que recién ingresado. El conocimiento de los materiales es bien importante. El uso, por ejemplo, de un flexómetro en obra para un arquitecto lo es más todavía, porque a veces los maestros de obra nos ponen a prueba cuando somos egresados y eso nos pega muy fuerte. Entonces, el que haya desde abajo el haber comenzado a trabajar, pero no por eso me llevaron a la oficina inmediatamente, vencer desde abajo. Y eso nos da muchísimo gusto, porque algunos también comenzamos. Me acuerdo muy bien, cuando yo tenía 11 años, vamos a hacer un albergue en la casa. Yo me puse a rascar y a cargar los botes para la tierra. Entonces, a veces ese contacto con el material, ese contacto con la obra, nos llega poco a poco a integrarnos e ir escalando. Esta última, de las últimas obras donde veo de la utilización del concreto de una manera agresiva, sin embargo, debemos, precisamente como arquitectos, le damos gusto que nunca se quede ahí el tema, de continuar con el proyecto y buscar estos nuevos materiales, estas nuevas opciones, los volúmenes que a veces parecieran ser, sin embargo, los vuelven a aceptar parecieran de la nada, y vuelven a enfrentarse y efectivamente es una presentación de trabajo que tienes, obviamente, con esta coordinación que es bien importante en el Estado, pero también en otros estados. Muchas gracias. Sí, yo le comentaba a Juan Pablo que me pareció muy sugestivo el título, ¿no? O sea, sonaba un poco, ¿qué diablos? Entonces, bueno, nos hemos distraído por el término de los diablos, pero la pregunta es clara. No somos 10 arquitectos que nos venimos a lucir con nuestra obra personal, eso ya la expondremos en otro foro, ¿no? Ahorita lo importante era cómo transmitir un mensaje para arquitectos que somos y para los estudiantes que nos puedan estar oyendo. Y hay un compromiso para todos. O sea, yo digo, aquí hay cosas que estoy mencionando que las estoy discutiendo en las universidades para el tema del plan de estudios. No, o sea, no les podemos decir, no, pues ni revisen, no sabemos nada de cartas urbanas, no sabemos nada de trámites en gobierno, y todo el mundo lo echamos así como diciendo, esto no es importante. Claro que es importante por uno de los puntos. Hay que lograr que los proyectos se conviertan en obra. Entonces hay que hacer lo necesario. Entonces, pues, me pueden dar flojera ciertas reuniones, pero no me puede dar flojera si esa reunión va a ser lo que motive que se detonen las cosas para que logre lo que estamos proyectando. O sea, proyectos en papel metidos en computadora, o bueno, en escritorios o en las computadoras, en los archivos de las computadoras, eso no nos sirve, no es arquitectura, ¿no?
Yo te motivaría a que no dejes de ir a tocar puertas y a pedir, y a pedir, y a pedir, y a pedir hasta que lo logres. O sea, es difícil. Yo ahorita lo mencioné en mi intervención. A nosotros nos pasa. Pueden llegar 5, 8, 10 alumnos. ¿Qué limitaciones tienes? Hasta de computadoras, porque los programas cuestan. Cada computadora con un asiento, con un AutoCAD pagado, con una licencia de operación o con el riesgo de que agarren información de proyectos de clientes que quisieron firmar una carta de confidencialidad, pues eso es un riesgo para los despachos. Entonces, lo más fácil es decir, no tengo espacio, porque entonces puedes decir, yo necesito arquitectos que tengan 10 o 12 años de experiencia y si no, no entran. Entonces, yo que te diría, no dejes de tocar y si no te reciben de momento como arquitecto o como proyectista, pues métete de maquetista y si no, te metes de eso, de bodeguero. Yo lo dije, no despectivo, o sea, hay que chambearle de todo, pero hay que meterse, hay que dedicarse. O sea, lo fácil es, estudias y pues ya si no prendiste la tele, ¿no? Pues no, la arquitectura es de tiempo completo, verdaderamente. Entonces, yo te respondería, no te canses de ir y pedir. En algún lugar vas a conseguir chamba. O sea, de cualquier cosa, y con que arranques, ahí vas subiendo, y ahí vas subiendo, y vas aprendiendo. O sea, lo que me dices, aprender los materiales por estar de bodeguero, a lo mejor no lo he entendido así más que la tranquilidad o la seguridad que yo mismo estaba cuidando. Y se vuelve obsesión, porque entonces yo salía de una cena de joven y pasaba a ver que en las obras no estuvieran robando material, porque te roban material. Y cuando aprendes que no te roban material porque te lo están robando a ti, pues es cuando empiezas a meter cosas en las obras para que no te suceda. Y nuevamente, no somos constructores, o sea, hacemos nosotros las obras de los proyectos locales, pero yo no estoy estructurado como constructor, pero entiendo la problemática clara. ¿O qué otra cosa nos pasaba? O sea, mi papá me mandaba a llamar, me dice, a ver, se creen mucho en la oficina diseñando, vente a obra y entiende que los planos que me estás mandando son inconstruibles. Entonces, planos inconstruibles, que te lo digan así clarito, ¿no? O sea, está padrísimo, qué buenos renders me mandaste, no se puede construir. Entonces, ahí es donde te insisto, tienes que lograr poderte meter, porque si sales de la carrera después de 4 o 5 años y resulta que nunca has trabajado en ningún lugar ni has visto la operación de un despacho, las repentinas que le llamaban, o las entregas, o los proyectos, los concursos que los ponen a hacer, o los ponen a hacer en la universidad, son una realidad en la vida profesional. O sea, si no llegaste cuando te fijaron una entrega, pues estás fuera, ¿no? O sea, en todos estos proyectos, luego nos preguntan también mucho, a lo mejor me extiendo ahí en la respuesta, pero que si le entramos a concursos, cada uno de estos proyectos es un concurso. Y si estás concursando contra gente apática que no quiere trabajar, que no le quiere gastar en maquetas, que no quiere dedicarle horas extras, y hay que ir adelante. El Centro Integral de Servicio, yo lo platicaba como un ejemplo cuando me decían, ¿por qué no lo sometieron a concurso? Sí se sometió, buscaban un tonto que proyectara, calculara, entrara a hacer levantamientos topográficos, y el día que entre una maqueta que cuesta un dineral, dice, ah, qué bonita, échame la segunda. Y no teníamos ni contrato. Pero si no te arriesgas y no vas adelante, pues te puedes quedar sentado en tu oficina esperando a ver si alguien, los primeros son tus parientes o tus amigos que te dan el primer proyecto. Pero yo creo que hay que ser muchísimo más proactivo y buscar el trabajo y generarnos el trabajo, ¿no? No sé si contesté, pero me extendí por otro lado, pero síguele buscando, vas a encontrar dónde poder aplicar tu ánimo y trabajar y aprender.
Mira, lo primero que yo te diría que me facilita el tema de aranceles no es que no los necesite, es que no es lo importante. Entonces, yo prefiero discutir la esencia de un proyecto que se logre como lo querramos, aunque el cliente no tenga el suficiente dinero o las suficientes ganas de pagarte un proyecto. Hay que cobrarlo y hay que cobrarlo bien porque si no, ni siquiera lo aprecian, ¿no? Entonces, es todo un tema. Entonces, ahorita te explico un poco más. Ahora, cuando además te metes con otros amigos o colegas arquitectos, los problemas y los pleitos normalmente surgen así en las sociedades o en las familias por dinero. Entonces hay que tratar de dejar las cosas lo más claro posible para que eso no suceda. Y ahí tienes que tomar decisiones con los socios con los que estás entrando, ¿no? Y obviamente, ¿qué te podría decir? Por ejemplo, el ejemplo con Toyoito, ¿no? Porque entras con un cliente importante, una gran corporación, y entonces les tienes que decir, oye, no me vayas a mandar un contrato de eso, así como libros, que soy arquitecto, o sea, voy a tener que contratar a un abogado que lo lea para que me diga si lo puedo firmar o no lo puedo firmar. Y cuando yo te traiga todas las indicaciones de mi abogado, me vas a mandar a volar y me vas a decir que lo firmas así o no lo firmas, ¿no? Entonces, por más gordo que esté un contrato y por más específico que esté, si la contraparte no te lo va a cumplir, no te lo va a cumplir aunque lo haya firmado, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo platico de Toyoito, imagínense el despacho internacional en Tokio con oficina en Barcelona. ¿Saben cuál fue el contrato con él? Una hoja. Arquitecto, ¿usted qué va a hacer? Esto. Nosotros qué vamos a hacer esto. Tu firma y mi firma. Ese es el contrato. Entonces, tienes que ver con quién te metes, pero bueno, pues, la confianza es mucho más importante que cualquier contrato para que no haya dudas de lo que va a hacer cada uno, ¿no? Y luego, la segunda recomendación o comentario es, hay que cobrar y cobrar bien, ¿no? Porque obviamente, pues a ver, somos una pieza importante, somos los que estamos logrando, y además somos importantes, pero somos muy pequeños, es marginal el cobro de honorarios de diseño comparado con el cobro de honorarios de una administración de obra o con la utilidad que les puede dejar a los desarrolladores un buen proyecto, ¿no? Entonces, ahí tienes unas bases desde aranceles muy claros hasta recetas así que, bueno, que si en gobierno te permiten cobrar un 3%, un 4%, pues te puedes ir por ahí con un paramétrico por ahí y aumentas un poco dependiendo si son proyectos privados más chicos que te tienes que meter a diseñar muebles y a diseñar pisos y a diseñar miles de cosas muy de detalle que obviamente son obras pequeñas y eso los puedes cobrar un poco más, ¿no? Pero no sé si por ahí te conteste, pero como que eso sería mi comentario, ¿no? Sí. Bueno, te digo, Carlos Carpintero. Esta pregunta va hace 12 años, me hubiera gustado hacerla, pero al día de hoy te la hago. ¿Esta es la experiencia de haber cambiado con mucha gente que tuvieron estos cosas? De cómo Puebla se transformó a partir de 2011, 2012, y tanto desde el barroco, y vieron que suceder para que Puebla pasara de ser un pueblo grande a ser una ciudad tan importante. Porque no nada más son unos todo lo mismo, ¿no? Necesito cambiar la forma de pensar y cómo se hizo. ¿Qué fue tu experiencia en ese entonces de haber trabajado años bajo tu experiencia? ¿Qué clase de esto tan rápido, tan consistente y que su pueblo fuera de otro? A ti, Ricardo. Mira, fueron en realidad 6 años de Moreno Valle y 2 de Tony Gali, que fue una especie de continuidad porque él había sido secretario de infraestructura y luego fue presidente municipal. Entonces, ¿qué es lo que había que aprovechar? Pues obviamente la oportunidad de tener un gobernador como era, movido para conseguir recursos, o sea, porque eso era lo fundamental, o sea, los estados normalmente están atorados porque no tienen recursos. Déjame platicarte la siguiente fase. No solamente lo que hicimos en Puebla, a partir de ahí hay llamadas de todos los estados o de muchos estados que nos preguntan qué hicieron en Puebla. Y la respuesta es bien sencilla. Y la hizo Bartlett con Lalo Masip y la repetimos nosotros. Hay que tener proyectos ejecutivos. Si no tienes proyectos ejecutivos, no puedes ir a pedir, no puedes ir a la Federación, a la Secretaría de Hacienda, a la Cámara de Diputados. Entonces, había que trabajar en proyectos. Entonces, el ejemplo que pongo del Lalo Masip con el licenciado Bartlett
metían en una camioneta todas las maquetas, iban a México a pedir. Moreno Valle le hacía exactamente igual. Él sabía que tenía que llevar 3 o 4 proyectos para pedir ciertos recursos que medio sabía que ahí estaban. Llevaba 25 proyectos. Entonces, le daban el dinero para los 3 o 4 que sabía, más otros 3 o 4 que ese día los convencía, y todos sabían que había una cartera de proyectos listas para ejecutar. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, una cierta época en un año, ¿no? Estaba la 25, la 31 y el Circuito Juan Pablo, los 3 en obra en vísperas de Navidad. Todo el mundo nos quejábamos. Bueno, yo estaba allá dentro, sin estar dentro del gobierno, pero participando en las decisiones. Entonces, ¿qué no ven? ¿Qué no ven que la ciudad empieza en enero? No, fue una llamada en octubre que le hablaron al gobernador, le dijeron, oye, sobran 200 millones para hacer una obra. ¿Tienes proyectos? Sí, pavimentar la 25. Además que con una condición, tienes que acabarte el dinero antes de fin de año. Pues pum. A las 2 semanas otros 200 y a las 3 semanas otros 200. De estados que tenían subejercicio por no tener proyectos o no saber ejecutar y subejercer. Entonces, 600 millones de pesos, ese es el presupuesto. El municipio tiene 700 anuales para bacheo y para algunas obras así. Entonces, que consigas en un mes 600 millones adicionales de donde no había, pues que se reviente la ciudad, pero ¿cuándo vuelves a tener la oportunidad de meterle esos recursos, no? Y así cada decisión. Claro, se hicieron muchas cosas y yo lo que digo es, para que sea arquitectura se tiene que hacer. Y obviamente si haces te puedes equivocar. Entonces, puede haber proyectos cuestionables. O sea, yo he recibido cientos de preguntas de los famosos proyectos así como suntuosos o superfluos, o como no me acuerdo cómo le llamaban, a la rueda, a la estrella, al teleférico. Entonces, esos proyectos tienen sus propias problemáticas, pero si los ves aislados, pues son criticables. Pero si los ves como paquete, ¿qué es lo que pasaba? 3 proyectos de esos, o inclusive el Museo Barroco, que además se dicen muchos datos falsos. Nos costaba trabajo invitar a Toyorito al proyecto del Barroco, porque costaba 50 millones de dólares, que eran 800 millones de pesos. Eso cuesta una biblioteca o un gimnasio de un high school en Estados Unidos o una casa en Tokio. Entonces lo tienes que convencer que venga a México a proyectar nuestro gran museo, y para él es de este tamaño, es una piececita chiquita. Entonces, 800 millones del Barroco, que después vienen a datos de 12,000, porque pues es financiado a no sé cuántos años, pero eso, 400 de la Estrella y 400 de la Rueda, sale 2,000. Bueno, los datos duros es que ingresos por turismo en el estado de Puebla se fue de 6,000 a 12,000 anuales. Entonces, el gobierno le mete 2,000 y genera 6,000 en el primer año, pero se quedan otros 5 años, entonces genera 30 y tantos mil. Entonces, lo de menos es el proyecto, ¿no? Y bueno, y cada uno tiene su problemática. La Estrella no iba donde está, el teleférico no iba donde está, pero ahí me podría yo desviar mucho, pero la respuesta sería, ¿qué experiencia hubo? Hay que aprovechar la oportunidad. A ver, la primera plática en Los Fuertes, imagínense en Los Fuertes, para hacer el proyecto del 5 de mayo, ¿no? Tuvimos que hablar con el custodio del Fuerte de Guadalupe. A ver, ven, ¿qué te pasa? No, pues yo me opongo porque me dan una brocha y un peón por año. Y viene la temporada de lluvias, le llueve y se acaba su trabajo, ¿no? Digo, no, pues aquí pide lo que quieras. Y a la gente de Lina en ese momento era, pidan lo que quieran. Y participen, porque nos podemos equivocar, porque pierdes el sentido histórico de la zona y lo que tú quieras. Pero bueno, al final el resultado es el que existe con la gente que lo visita, con el ejemplo que damos como Puebla. Entonces la respuesta, yo te diría, mi experiencia pues, fue maravillosa, ¿no? Porque pues obviamente lo que propusieras que hiciera sentido, pero trabajando al ritmo que te lo exigían, pues salen estos proyectos. Y de ahí pues fue la llamada de Tamaulipas, y de ahí es de Quintana Roo, y de ahí es Querétaro, y de ahí es Pachuca, Hidalgo, y así es. ¿Qué hicieron? Y ahora es una vergüenza, porque la pregunta es al revés. Gente con la que tratamos en la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda, ahora nos dice, ¿qué están haciendo en Puebla? No nos mandan un proyecto, uno. Entonces el gobernador actual está haciendo su esfuerzo, y le queda muy poco tiempo. Yo les dije, hagan lo que sea, pero hagan algo, ¿no? Pero 4 años de meterle un freno al Estado y que Tlaxcala, que es un estado chiquitito, tenga paso a desnivel carreteras y estén haciendo los edificios que están haciendo, me parece que nos tiene que avergonzar y nos tenemos que poner la pila para exigir y presionar para que se sigan haciendo cosas, ¿no? Entonces, pues eso sería lo que así rápido te contestaría, porque bueno, el tema da para mucho, ¿no? Ricardo.
Mira, una es la teoría de lo que deberíamos de hacer y eso pues, nos enseñan, lo estudiamos y lo conocemos. El otro ingrediente que entra es este que te digo que tenemos que participar y coordinar. Te gana el tiempo, te gana las inversiones inmobiliarias y cuando no son inversiones inmobiliarias bien planeadas o bien enfocadas, pues te gana el crecimiento de la ciudad porque no estás ofreciendo tierra a la población para que crezca, ¿no? Entonces, es una suma de cosas, ¿no? O sea, lo que decía yo, bueno, Puebla tiene una carta urbana restrictiva. Entonces, todos son cuestionamientos y solicitudes y peticiones, sale. Pues mientras más apretas, pues más explota lo de afuera. O sea, imagínense cuando arranca Lomas en Santa Clara o Coyucan. O sea, llegas a pedir licencias, no saben ni de qué se trata, es un municipio muy chiquito. Pues no hay ni quien te reciba. Entonces, se tuvo que hacer la carta urbana para que ellos pudieran firmar en base a una ley que podías hacer ciertas obras. Pero entonces estaba una carta urbana hecha por Lomas de Angelópolis. Pues, ¿cuál es el resultado? Pues es en beneficio del desarrollador. Entonces, yo me meto y les discuto y trato de aterrizar un poco ciertas cosas, pero otras se salen de control. Y para la Calera para atrás, pues en fin, quedan ejidos, quedan terrenos amplios ahí, ejidales de propiedad particular algunos, pero sin ningún control y ahí además ya te brincas y te sales en algunos casos del municipio de Puebla. Entonces, es una suma de cosas, pero yo te diría que lo que tenemos que hacer es participar. Por ejemplo, el tema del INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación, y luego se armó el Instituto Metropolitano de Planeación y luego el gobernador anterior lo quitó, pero esas instancias de planeación no son para los proyectos que un gobernador necesita. Yo lo que le estoy diciendo en las reuniones que estamos teniendo en estos días que por ahí me invitaron, ¿no? Digo, a ver, lo sabemos, dentro de 1 año y medio hay gobernador nuevo. ¿Qué proyectos va a hacer? Esos son los que hay que trabajar, esos son los que hay que decidir en un plan y decidirlo con los colegios y decidirlos con las universidades, decidirlos con las cámaras, irlos a aventar por delante. Pero ahorita el gobernador que entró, le llegan, bueno, o los candidatos, ¿qué te digo los candidatos? Todo el mundo lo aborda con ideas. Entonces son sesiones y sesiones y están cansados de nosotros porque son sesiones de renders, ¿no? Entonces no quieren renders. Y claro, viene la otra pregunta, entonces, ¿quién se arriesga a meterle lana para hacer proyectos ejecutivos? Bueno, hay que lograrlo de alguna manera. Nosotros hacemos una partecita en lo que me toca, en lo que se me antoja, en lo que nos gusta, pero como sociedad, como equipos de trabajo, hay que hacerlo, hay que tenerles proyectos, porque si no, ¿qué prefieres? ¿Inventarlo nosotros como arquitectos o que lo invente un licenciado de la Secretaría de Finanzas? Pues mejor nosotros. O sea, seguramente nos podremos equivocar, pero puede quedar seguramente mucho mejor, ¿no? Pero hay que ir adelante, hay que trabajar ya los proyectos del gobierno que entre en el 24, fines del 24. Entonces tenemos 1 año y medio por delante, ¿no? Y no es, insisto, no son rendes, hay que hacer proyectos concretos, ¿no? O sea, le siguen enseñando proyectos viales verdaderamente de hace 30 años, ya la ciudad cambió, esos ya son obsoletos, ya no jalan, ¿no? Pues por ahí así la veo, ¿no? Pero bueno, para el planteamiento del crecimiento de una ciudad, pues es interminable todo lo que tiene que intervenir, ¿no? Pero pues como somos muchos arquitectos, hay que participar en todos lados, nos tienen que reconocer que valemos para algo. Y también ha pasado eso a lo largo del tiempo. Ahorita yo ya veo que los arquitectos participamos mucho más, pero hace 15, 20 años, pues no estábamos en las mesas de las decisiones. Y para eso hay que irse a meter, ¿eh? Ya son todos.
Me parece interesante el servicio profesional de la persona, pero de lo que están hablando me parece que profesional como producto y como empresa seria que tiene que tener organización, un management suficiente para poder operar algo. Y la segunda justamente es con ya tiene que ver con el tema de la oficina, un edificio que en lo particular gusta muchísimo. La verdad, Bueno, hoy venía yo a explicarles esta forma de actuar, pero lo importante, nos contratan por diseño, no nos contratan por gestoría, no nos contratan, esos son las cosas que necesitamos hacer para lograr que nuestros diseños se materialicen. Entonces, yo te diría, no perdemos la óptica que la arquitectura intentamos, con nuestra capacidad, que sea arte, que sea útil, que trascienda, eso lo intentamos todos los días, eso es lo principal. Ahora, desde el punto de vista de inversión y económico, yo he planteado con mis propios hijos el panorama. A ver, yo con una secretaria, una contadora y 2 arquitectos, seguramente podría ingresar más recursos que con todo el tingladito que armamos, pero entonces la incidencia de esos 2 o 3 proyectos que yo pudiese hacer en lo personal como arquitecto, estaría limitado el impacto. Entonces, hay que hacerlo grande, o sea, porque si no, no puedes influir o incidir en un ámbito mucho más grande. Y para eso, pues obviamente, a ver, por un lado, o necesitas un cierto respaldo, pero no tanto, o sea, lo que necesitas es trabajarle muchísimo más. O sea, igual que yo puedo estar dispuesto a aportar trabajo, pues el ingeniero estructurista que se llama Ernesto Lira, que no se nos acompaña, nos estoy oyendo, también aporta su trabajo, y los electromecánicos aportan su trabajo, y todos van en el riesgo. Entonces, podemos estar trabajando con ellos 4 o 5 proyectos donde ya se mantienen las empresas. Dale, el sexto y el séptimo, velo haciendo porque tarde o temprano lo vendemos. Y ahí, claro, un poco la pregunta de Ricardo había sido esa, que cuál fue mi experiencia. Pues el porcentaje de éxito es muy alto, porque no estás compitiendo contra nadie, estás compitiendo contra gente que solamente da ideas verbales. Pero si tú llegas con las cosas, eso es lo que me parece que vale, ¿no? Y luego, cuando me preguntabas de la oficina, bueno, pues yo estoy feliz, estamos felices en el edificio, el Colegio de Arquitectos en la Bienal pasada nos hizo favor de premiarlo, y bueno, pues es un edificio que vivimos muy a gusto, lo disfrutamos, está calculado, como mencionaba yo, como estructura tipo B, entonces los arquitectos nuevos en el último temblor bajaban corriendo, estoy parado, entonces ya que regresan lo siento, y les digo, a ver, ni se muevan, se sienten muy feo en todos lados, pero ni se muevan. Entonces, ¿cómo generas un ambiente que en pandemia los 5 que se quedaban trabajando ahí se peleaban por ser de esos 5? Porque imagínate, no me conozco los detalles de todos de sus entornos familiares o de trabajo en su casa, pero estar ahí en una oficina amplia, ventilada, con iluminación, ventilación natural, tranquilos en un edificio ahí, seguro, pues eso es lo que tienes que generar, porque la mitad de tu tiempo la pasas ahí. Entonces, a lo mejor mi comentario es a decir, es importantísimo que tu lugar de trabajo lo disfrutes, que sea una maravilla donde estés, ¿no? Puedes estar en tu casa en una terraza con un árbol, pero que lo disfrutes, pero si no, pues en espacios así, pero no, que no te sacrifiques, que no te esperes para, ahí cuando pueda lo hago en grande, ¿no? Pues hay que soñarlo en grande, ¿no? No sé si te contesté, Daniel, la pregunta, pero por ahí era, ¿no?
No, y gracias a ti por recibirnos aquí en Tec. Hago una última pregunta. No sé, a los artistas para la conferencia, no sé, el título. Era por Gracias, Juan Pablo. A ver, mira, un poco la historia. Cuando yo a los 18 años decido irme a estudiar a México, la decisión fue esa. Yo no quiero estar a la sombra de mi papá. O sea, mi papá, habiendo participado en el inicio del Colegio de Arquitectos, en la fundación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Puebla y en muchos otros lados, todos los arquitectos de Puebla, o casi todos, habían sido sus alumnos o trabajado con él. Pues, ¿cómo me despegaba yo de eso? Pues me tenía que ir de Puebla. Yo dije, yo necesito arrancar solo y arrancar libre. Pero luego, cuando acabo la carrera, pues claro, la Ciudad de México es imponente y es impactante, me encanta, pero dije, pues voy tantito a Puebla a revisar. El venir tantito a revisar, pues me quedé, porque Puebla era chico, Puebla le faltaba absolutamente todo, y ahí te la juegas, ¿no? O me la jugué en aquel entonces con una decisión importante. Oye, yo creo que a Puebla le falta tanto que debe de haber suficiente quehacer arquitectónico para que aguante que me quede acá. Y los primeros años, pues, ¿qué te quieres que te platique? Pleitos con mi papá, que a lo mejor un día salió año y medio de la oficina, porque entró la revolución. ¿Por qué? Porque era una estructura jerárquica donde el arquitecto, que era mi papá, lo que decía se hacía. Entonces, ¿cómo cambias eso? A ver, o tan radical que iba yo con un cliente y el cliente opinaba y me decía, no, dile a tu cliente que la arquitectura no es un acto democrático, que aquí no puede opinar. Entonces, ¿cómo les transmites eso? Cuando yo al revés, yo lo que digo es, papá, te pudiste haber equivocado en ciertos proyectos porque no te abres ni a los comentarios. Bueno, cuando después de esos idas y venidas regresa mi papá a la oficina, maravilloso trabajar con alguien así, ¿no? Porque con esa experiencia, con ese empuje, pues claro que le aprendes, pero esos 2 años que se sale, me deja a mí toda la libertad de planear y reorganizar la oficina, que implicó cambiar a la mayoría de la gente que trabajaba con él, ni modo, ¿no? Ahora, eso mismo, los despachos, a ver, que quede bien claro, no se heredan, o sea, eso, no heredas ni nombres, ni heredas despachos de diseño, pues no tienes una cartera, no es una fábrica que le vendas a ciertos clientes, eres un despacho que da servicios de diseño y de construcción en ciertos casos, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa con mis hijos? Lo mismo. O sea, las primeras discusiones con Federico es, no lo quiero en la oficina. ¿Por? Pues no lo quiero, porque tiene que aprender en otros lados donde no sea el que ya llegó, ya es el hijo que ya llegó. Es más, porque si no da el estirón y no tiene la capacidad, pues a lo mejor pues no trabajamos juntos. Hay muchos ejemplos de arquitectos, papá e hijo, que tampoco trabajan juntos. Entonces, cuando ya fue y en Múnich le cargaban la mano en un despacho internacional, o en Nueva York también tenía que estar cargando las estructuras estas que habían ganado un concurso para él llevarlas y cruzarlas a una isla y montarlas, y ya le sangraban los dedos de hacerlo. Yo lo disfrutaba, o lo dejaban fuera porque no siguió las normas de un despacho gringo, que era, en Halloween vienes disfrazado. Pues el berrinche que hacía, digo, no, maestro, tienes que aprender, te guste o no las normas, esas son las normas de ese despacho, y tienes que alinearte para que aprendas a trabajar. O sea, después de esas experiencias, pues claro que cambia, y da el estirón, y entonces ahora al revés. Mi función es dejarles el campo libre para que ellos tomen decisiones, para que yo no me los coma, porque si no los dejo ni hablar, ni los dejo opinar, ni los dejo hacer,
pues no tiene futuro en la oficina. Entonces, es muy sutil esa rayita, ¿no? Pero yo insisto, no se heredan las posiciones, no porque eres hijo de arquitecto ya te la ganaste, porque no puedes llegar. ¿Qué otra cosa pasaba? A ver, arquitectos de 20, 30 años conmigo que ya llegó el nene, no hay manera. O sea, se tiene que ganar la posición con esos arquitectos que llevan años trabajando, y entonces eso te lo da el tiempo y la chamba y la experiencia y el compromiso, ¿no? Entonces, por ahí la veo, ¿no? O sea, a ver, a mí yo aspiro a 9,000 horas más, 20 y tantos años, pero pues estos cuates necesitan, no 20 y tantos, necesitan 50 o 60 por delante. Entonces, pues ese es el futuro que tienen, al revés, me parece que es una oportunidad. A ver, ¿qué otras cosas me platicaba mi papá? Él me insistía mucho en algo que me preguntaban de los honorarios, ¿no? Pues mi papá le tocó regalar 8 proyectos, ¿no? O 25, ni me acuerdo, pero 8. Entonces se metía conmigo a insistir, cóbrale, pásale un presupuesto, cóbrale, que aprecie el cliente, tal. Dice, si yo regalé 8, pues yo quiero que tú nada más regales 3. Y yo a mis hijos les digo, ni uno. O sea, no puedes meterte a estar regalando porque acabas peleado con tu amigo, con tu cliente, pues porque no se entendieron bien las cosas. Entonces, si va a haber un trato, es mutuo, ¿no? Pues por ahí más o menos, Juan Pablo, te diría yo que es la forma en la que lo veo. Tienes que entonces estar abierto, tiene que haber opiniones. Donde más opiniones yo acepto es en mi propio equipo. O sea, tienen toda la libertad de opinar todo, decir el anteproyecto que yo saqué el fin de semana y que me desvelé, que no les guste para nada, que me lo critiquen, que no quieran ni participar, porque eso es lo que te hace que los proyectos mejoren. O sea, si te la crees y nada más llegas y das la instrucción de que lo pasen en limpio, pues amolado estás, ¿no? Porque si te equivocaste, te empinas directito solo, ¿no? La verdad es que no solamente pero creo que al no poder hoy, estos intentos no hacen amigos, no hacen amigos. Ha sido, pero lo bastante clara, lo bastante sincera, lo bastante directa. Y creo que en ese sentido, dos destacarían algo que nos impone, es algo a lo que en un determinado momento, desde nuestra empleada, tenemos que intentar participar en los posibles cambios para tener una mejor calidad. Creo que es tan amplio hacer de la es tan complejo y complicado tratarlo. Sobre todo ahora, en esta
digamos, puedo plantear de una manera muy clara. Yo no tengo por qué hacer una oferta que no hace más rápido. Yo aprendí a trabajar en una turma, en esta turma, lo que muestra es que ser en ese sentido mismo, con Gracias, Eduardo. Bueno, un par de reflexiones te diría. A ver, una es el tema de la tecnología, que ahorita muchas de las preguntas diarias son eso, no solamente la aplicación de tecnología, sino la inteligencia artificial. Y obviamente los cambios son brutales, o sea, nos quedamos obsoletos, pero muy rápido. Entonces, un ejemplo, cuando arranca la Ibero, cuando toman la decisión de arrancar, Mari Carmen Adame la invité a que me coordinara un despacho de 30 y tantas gentes para dibujar planos a mano. Cuando luego lo suples con un plotter y luego te quejabas de la velocidad del plotter de puntillas porque no imprimía, y ahora, pues si no compras 2 o 3 computadoras de ultísima generación y de altísima velocidad, pues están desesperados en la oficina, ¿no? Pero eso más te dice, a ver, pues no le puedo entrar, o sea, yo necesito que me impriman un plano y les corrijo mucho más rápido las ideas con una pluma, y pues no puedo meter, pero no lo desconozco, y obviamente tengo que apoyar a los arquitectos en sus computadoras y en sus programas, en sus cosas para poder presentar a esa velocidad, porque necesitas presentar un proyecto completo en muy pocos días, ¿no? Entonces, una es un poquito esa reflexión, y hay que estar muy abiertos hasta la inteligencia artificial, y bueno, vienen cambios que para eso están los jóvenes, ¿no? Entonces, esa sería una, y de lo que estabas mencionando, cuando estabas hablando, y también antes de empezar, hablábamos de la madurez. La madurez, claro, que te asienta. O sea, yo estaba sobrado de que hace muchos años que quería ser el mejor despacho, ¿no? Ya no eres el mejor. Con que yo lo que quiero es un despacho profesional. Eso es lo que aspiro. Lo demás, pues, el entorno te lo dirá, ¿no? Pero ser pretencioso de que yo quiero ser el mejor, pues a ver, los jóvenes tienen que traer ese ímpetu, pero ya no, y eso te da mucha más tranquilidad, estás compitiendo contra ti mismo. A ti, Fernanda, muchas gracias. Gracias a todos.